Hola, buenos días a todos. Yo soy Fidel Glover, soy el coordinador de esta sesión y les voy a presentar al MBZ, Jorge Francisco Monroy López, quien va a ser el moderador de la sesión. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Fidel Glover. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los asistentes a no es 28ª, 28ª es una fracción, es la 28ª reunión anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal, el CONASA. Tenemos la mesa de trabajo del Comité Acuícola. Va a ser una mesa espléndida. Tenemos a 3 excelentes ponentes. Vamos a comenzar el día de hoy con, los temas que vamos a ver son presentados por el doctor Asad Neidy, quienes ya nos están acompañando aquí, el doctor Gustavo Ramírez Paredes y la ingeniera Maritza Arroyo Trujillo. En su momento haré las presentaciones de cada uno. Con el primero que vamos a comenzar es justamente con el doctor Asad Neidy. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias veterinarias, por la cual fue acreedor a la medalla Gavino Barreda por haber obtenido el promedio más alto de calificaciones al término de sus estudios. Un doctorado en ciencias veterinarias con mención honorífica en el examen doctoral. También tiene un diplomado en medicina y producción porcina, otorgado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con más de 39 años de experiencia en epidemiología, análisis de riesgo, sanidad animal y acuícola, inocuidad de alimentos, regionalización, compartimentación, investigación epidemiológica, negociación internacional y docencia, entre otras áreas. Ha ocupado diversos cargos públicos en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, destacando el de coordinador del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, subdirector de Regionalización y Análisis de Riesgo, director de campañas zoosanitarias, director del Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal, CENAPA, y director de Epidemiología y Análisis de Riesgo, entre otros cargos. Actualmente es consultor y asesor en epidemiología, análisis de riesgo e inocuidad alimentaria, coordinador nacional de certificación en el área de epidemiología por parte del CONSERVET, coordinador del Comité de Salud y Producción Porcina del CONASA y vicepresidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas. Además, la primicia es que es uno de los coordinadores académicos del Diplomado Virtual de Epidemiología Veterinaria impartido por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas en coordinación con la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Zacatecas. Doctor Asad, le damos la más cordial bienvenida a este evento. Adelante. Gracias. Hola, soy el doctor Asad Neidy. Agradezco la invitación que me hicieran en el CONASA y el Comité de Salud y Producción Acuícola de la misma organización para presentarles en esta ocasión esta presentación sobre la definición de caso y diagnóstico confirmatorio del virus de la necrosis pancreática infecciosa. Vamos a iniciar por identificar que este virus de la necrosis pancreática infecciosa fue el primer agente viral aislado de peces. Esto ocurrió en 1957. Saber que es una enfermedad sistémica, aguda y contagiosa, que en el caso de una enfermedad clínica, esta puede observarse también en otras especies acuáticas, como ha sido el caso de tilapia, lenguado, bacalao y almejas, por mencionar algunos de los que han sido identificados esta infección dentro de los animales acuáticos. Tiene una amplia distribución mundial, alto impacto sanitario y económico, especialmente en cultivos de salmónidos, y los sobrevivientes a un proceso clínico de la enfermedad y también aquellos animales que se infectan después de los 6 meses de edad pueden llegar a convertirse en portadores asintomáticos. En condiciones experimentales, esta enfermedad desde el punto de vista clínico ocurre a los 12 grados centígrados y es también importante considerar que la morbilidad y la mortalidad que esta enfermedad puede ocasionar llega a oscilar entre el 10 al 90%
¿Y de qué va a depender estas tasas de morbilidad y mortalidad? Del nivel de virulencia de la cepa involucrada, de su carga viral, de la edad de los animales, del estado inmunofisiológico de los peces, de otros factores ambientales que son predisponentes y determinantes para el desenlace de esta infección y la ocurrencia de la enfermedad en los animales. Y también debemos considerar que se ha demostrado que la resistencia a la misma se incrementa con el peso de los animales, pero también estos animales infectados pueden actuar como portadores asintomáticos. En crías se ha identificado que las pérdidas pueden alcanzar hasta el 70% en promedio. Y por otro lado, en animales más grandes, estas pérdidas se han identificado que pueden oscilar también en promedio entre el 10 al 20%. ¿Y cuáles son los signos principales que se detectan en esta enfermedad en los pesos afectados? Generalmente se reducen o se enfocan a las siguientes: anorexia, hay oscurecimiento corporal e incluso en ocasiones pérdida de color, el abdomen está distendido y es prominente, su nado se realiza en espiral o de manera errático, hay exoftalmia, hay palidez branquial, pérdida de escamas y en ocasiones se llegan a identificar deshilachamiento de aletas. También podemos observar algunas hemorragias en vientres y en ocasiones en la base de las aletas. También pudiendo detectar heces blanquecinas de tipo lechoso. En esta diapositiva podemos observar una fotografía donde hay unas crías de trucha afectadas por esta enfermedad con oscurecimiento corporal y distensión abdominal, como podemos observar en varias de ellas. Bien, ¿cuáles son los daños tisulares que esta enfermedad llega a causar en los peces infectados? Y es importante que identifiquemos esta parte de esos daños tisulares porque vamos a ver cómo esto va a influir en la definición de caso que estamos buscando. Es decir, podemos encontrar la vacuolización y necrosis focal tanto en vaso como en hígado. Hay necrosis de la mucosa de la pared intestinal. Encontramos también necrosis progresiva de páncreas y afectación de tejido excretor y hematopoyético en el riñón. En cerebro podemos también identificar vacuolización focal. Estos entonces son, en términos generales, los daños tisulares, es decir, a los tejidos del pez que puede causar este virus. Y vamos a ver, porque hay que diferenciar más adelante lo que realmente correspondería a esa evidencia clínica. Bien, entonces el virus de la necrosis pancreática infecciosa fue identificado en México en el año 2000 en huevo oculado infectado que era procedente de los Estados Unidos. Actualmente desconocemos cuál es la prevalencia y el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en las regiones productoras específicamente de truchas en nuestro país. Se sabe también que hay una probabilidad de una baja evidencia clínica que también podría ser o estar atribuible a la baja virulencia del virus circulante en truchas en nuestro país. Es decir, este virus que está circulando en nuestro país corresponde a la cepa BR299 de Estados Unidos, que es la que se introdujo a nuestro país. Bien, ahora en cuanto a los tipos de vigilancia, podemos clasificarlos principalmente en tres tipos. Lo que es la vigilancia pasiva, que corresponde a aquellos casos de enfermedad o infección que son notificables y que en esta ocasión corresponderían a aquellos que se encuentran en el acuerdo de enfermedades de notificación obligatoria en nuestro país, que incluye a enfermedades tanto exóticas como endémicas.
son generalmente notificados por fuentes preestablecidas de manera rutinaria y periódica. Es decir, esto prácticamente correspondería a los diagnósticos que se vienen realizando por laboratorios, tanto oficiales, particulares, de investigación, de docencia, etcétera, y otros productores que pueden tener un incremento en la mortalidad o en alguna variación en la presencia de casos clínicos, etcétera. Es decir, es una notificación que se realiza de manera pasiva y que en este caso el sector oficial está en espera de ese tipo de notificación. Por otro lado, tenemos lo que es la vigilancia activa. Esta es una vigilancia que previamente tiene que tener un proceso de planeación y también estar enfocada a un agente etiológico determinado, ya sea a nivel nacional o en una zona específica. Este muestreo, por lo general, se realiza a través de muestreos estadísticos que deben ser aleatorios y probabilísticos, excepto que haya otra consideración para que estas variables pues, pudieran ser modificadas y el muestreo sea ya más dirigido o sesgado dependiendo de lo que estemos buscando. También considerar el tipo de muestra y las técnicas diagnósticas oficiales que se utilizarán para el diagnóstico de esta enfermedad y poder definir que corresponde a un caso de la enfermedad, es decir, definir el caso de cada una de esas enfermedades. ¿Sí? Tanto este tipo de técnicas diagnósticas generalmente son oficiales o establecidas por el sector oficial de manera conjunta entre los laboratorios oficiales y aquellos que pueden ser tanto acreditados, autorizados o aprobados. Entonces, dividiendo estas dos vigilancia, en la vigilancia pasiva estamos a la espera de que nos sea notificado algunos casos sospechosos o confirmados de alguna enfermedad notificable, mientras que en la vigilancia activa vamos a buscar ese agente etiológico. Y la tercera vigilancia es la vigilancia denominada centinela. En esta se realiza un muestreo regular de una determinada población en específico, también dentro de un área determinada, donde tenemos la probabilidad de detectar la ocurrencia de una infección o de una enfermedad que estamos buscando también conforme a un agente etiológico determinado. Y entonces viene la situación de la notificación de casos, que es algo sumamente importante. De hecho, podríamos considerar que es la columna vertebral de cualquier sistema de vigilancia epidemiológica, la notificación de casos. Este proceso de estos sistemas de vigilancia epidemiológica a través de esta notificación, pues conforman un proceso sistemático y continuo en los sectores tanto oficiales como privados. En el caso de la parte oficial, pues son de carácter obligatorio y estarían ligados a la legislación vigente que aplica para la notificación de enfermedades y plagas en nuestro país. El reporte generalmente es sobre la ocurrencia de casos clínicos de una enfermedad o de casos confirmados mediante técnicas diagnósticas de alguna enfermedad y un agente etiológico específico que esté bajo una vigilancia determinada. ¿Quiénes conforman estos componentes durante la notificación de caso? Podríamos clasificarlos en tres. Lo que es la unidad notificadora, que a través de un mecanismo de notificación va a hacer del conocimiento del sector correspondiente la presencia clínica de alguna enfermedad o la confirmación diagnóstica o mediante una prueba diagnóstica de un agente etiológico determinado. En segunda instancia tendríamos la unidad receptora de la información, donde se realizaría el análisis de toda esta información, su proceso y la difusión de la misma dentro del sector oficial y hacia otros sectores vinculados con esta notificación obligatoria, incluyendo a los productores y a las fuentes primarias de notificación. Y una tercera que se llevaría a cabo mediante la investigación epidemiológica. Es decir, una vez que hay una notificación, la confirmación de acuerdo a la definición de caso, se realizaría entonces
algunas medidas contraepidémicas y se aplicarían y se llevaría a cabo la investigación epidemiológica de esta sospecha a fin de identificar, entre otros factores, la fuente de contaminación. En este caso, las actividades propiamente dichas pues son el seguimiento hasta el cierre de los focos. Y en cuanto al muestreo epidemiológico, es importante que consideremos algunos conceptos necesarios en la identificación de la determinación de un caso, de la definición de un caso. Es decir, muestra. La muestra va a corresponder al tipo de órganos o tejidos o medio ambiente que se requiera para el diagnóstico e identificar ya sea la presencia o la ausencia y en su caso la prevalencia. Estamos teniendo fallas técnicas, por favor. ¿Qué sería entonces un muestreo probabilístico? Gracias. Sería aquel en el muestra. La muestra va a corresponder al tipo de órganos o tejidos o medio ambiente que se requiera para el diagnóstico e identificar ya sea la presencia o la ausencia y en su caso la prevalencia de un determinado agente etiológico. ¿Qué sería entonces un muestreo probabilístico? Sería aquel en el cual todos los individuos a muestrearse o sujetos a una población tienen una probabilidad conocida de incluirse dentro de esa muestra. Es decir, todos tienen la probabilidad de caer dentro de la muestra, es decir, no sería un muestreo sesgado, sino un muestreo probabilístico. ¿Qué es una población de estudio? Sería el conjunto de los individuos de la que se van a obtener los datos buscados, es decir, la muestra en la cual vamos a analizar la presencia o ausencia o prevalencia de un determinado agente etiológico. ¿Y qué sería una prueba? Sería un procedimiento diagnóstico que se utiliza para poder identificar las muestras que son positivas a esa prueba diagnóstica o negativas e incluso sospechosas con respecto a la infección o infestación, hablando de plagas. Vamos a ver más adelante la definición de lo que sería la infección, que a final de cuentas es lo que vamos a buscar en una vigilancia epidemiológica y por lo tanto a definir nuestro caso. ¿Qué es una unidad de muestreo? Es un área, una zona en la cual se concentran un conjunto de animales con diversos fines específicos, ya sea de reproducción, de engorda, de venta, de ornato, etcétera, y que pueden funcionar como una unidad epidemiológica que se puede incluir dentro de un diseño de muestreo estadístico para identificar algún agente etiológico de interés sanitario. Bien, yo creo que es importante que empecemos a diferenciar y es muy necesario que diferenciemos lo que es una infección de una enfermedad, porque eso nos va a determinar la definición de caso. La infección es la penetración y la multiplicación de un agente patógeno en los tejidos de un organismo invadido, ¿sí? Mientras que la enfermedad va a ser la manifestación clínica de ese individuo que ya fue infectado por algún agente etiológico, generalmente patógeno, y que ocasiona daños tisulares. ¿Se acuerdan que en una diapositiva anterior vimos los daños tisulares que puede ocasionar este virus? Y entonces la enfermedad va a ser esa, una evidencia clínica de la enfermedad que es ocasionada por los daños tisulares que provoca por la infección un determinado agente patógeno. Ahora bien, entrando en materia de definición de caso. Si lo analizamos desde el punto de vista epidemiológico, un caso deberá corresponder a un animal infectado, no enfermo.
no buscamos la signología clínica, buscamos la presencia de ese agente etiológico dentro del organismo del animal, independientemente que ya haya causado un daño tisular o no lo haya hecho para provocar signos clínicos. Lo que buscamos es que esté infectado el animal, el pez en este caso, y que el agente se encuentre dentro de su organismo, independientemente si ya causó daños tisulares, si no los ha causado o si los va a causar más adelante. Y esto lo vamos a lograr mediante su confirmación, ya sea por una o varias técnicas diagnósticas que estén aprobadas oficialmente para que podamos definir qué sería un caso de esta enfermedad. Bien, tenemos dentro de nuestras definiciones de caso lo que sería un caso clínico, ¿sí? Lo que correspondería a un caso sospechoso, un caso probable o presuntivo positivo y por supuesto lo que nos sería el resultado final, lo que es un caso confirmado, del cual partiríamos para tomar acciones sanitarias y contraepidémicas ante su presentación y confirmación. ¿Qué es un caso clínico? Son los signos de enfermedad manifiestos o evidentes en el individuo o en la población determinada de una cantidad de animales en una zona específica y en un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, es la evidencia clínica de la enfermedad. Y recordemos que la evidencia clínica se va a dar una vez que haya la infección del animal por el agente etiológico y este agente etiológico cause daños tisulares. Conforme vaya causando los daños tisulares, va a ir habiendo esa manifestación clínica de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de un caso clínico, es un animal o un conjunto de animales que están presentando la evidencia clínica de la enfermedad, ya sea aparente o que sea muy comparativa con la enfermedad que estamos buscando. ¿Qué sería entonces un caso sospechoso? Sería aquel en el cual se identifican resultados positivos a histopatología, en el cual puede haber o no evidencia clínica de la enfermedad. Un caso probable o presuntivo positivo correspondería a aquellos resultados positivos a RT-PCR y o a un aislamiento viral en cultivo celular, pero con evidencia clínica y una asociación epidemiológica. Todo esto en su conjunto correspondería a la definición de un caso probable o presuntivo positivo. Por último, nuestro caso confirmado sería aquel en el cual tenemos el aislamiento viral más un RT-PCR respectivo, es decir, el RT-PCR de ese aislamiento viral y o pudiera haber también un resultado de RT-PCR más una secuenciación genética. Y en cualquiera de estos casos puede o no puede haber evidencia clínica o asociación epidemiológica. Con el solo hecho de tener el aislamiento viral y su RT-PCR respectivo o un RT-PCR y una secuenciación genética es suficiente para dar el caso como confirmado. Y una vez que tenemos la definición de caso, tenemos que iniciar la elaboración de un programa de vigilancia epidemiológica basada en riesgo, es decir, un muestreo basado en riesgo, ya con una definición de caso. Este muestreo, por supuesto, tendría que ir dirigido a aquellas subpoblaciones de mayor riesgo epidemiológico, pero también a aquellas que tienen mayor probabilidad de infección y propagación de este virus. Este muestreo puede ser de dos maneras, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, de tipo probabilístico y no probabilístico. Sin embargo, cuando buscamos agentes biológicos y sobre todo patógenos, nuestro muestreo por lo general es de tipo probabilístico, excepto que hagamos un muestreo sesgado
en donde estemos buscando alguna situación característica por condiciones determinadas que permiten o requieren un muestreo no probabilístico. Todo esto se tiene que estimar el efecto de la selección que estamos adoptando sobre cuál sería la probabilidad de que tengamos esa detección del agente etiológico que estamos buscando. Y todo esto también está basado en la evaluación de riesgo que previamente pudimos haber realizado. Con lo cual nos va a permitir optimizar recursos tanto económicos, de infraestructura, para un programa de vigilancia epidemiológica específica para un agente etiológico determinado, como es el caso de este virus que estamos analizando en esta presentación. ¿Cuáles serían las recomendaciones en sí? Bien, en primer lugar, establecer una normatividad oficial obligatoria a nivel nacional sobre esta enfermedad con fines de control y de erradicación. Debemos fortalecer también los requisitos sanitarios de importación, tanto de hueva, huevo oculado, ovas vivas, entre otros. Implementar un sistema que nos permita poder establecer un proceso de zonificación y también quizás de compartimentación en la producción nacional de trucha. Implementar el control de la movilización de trucha y sus productos conforme a los diferentes estatus sanitarios que se identifiquen previamente mediante un muestreo nacional para determinar cuál es la prevalencia de esta enfermedad en las zonas productoras de trucha e incluso determinar en varias unidades de producción si está presente o ausente el agente etiológico. Establecer también medidas contraepidémicas en caso de focos identificados. Y algo muy importante, homologar las técnicas diagnósticas tanto de PCR, aislamiento viral y secuenciación genómica, tanto en los laboratorios oficiales, por supuesto, y en aquellos laboratorios que pueden ser autorizados, aprobados y acreditados, para que apoyen el diagnóstico a nivel nacional de esta enfermedad para su control y erradicación posterior. Y por supuesto, contar con un programa de vigilancia epidemiológica activa que esté acorde tanto en sus lineamientos, en laboratorios oficiales y no aprobados. Lo que acabamos de mencionar anteriormente, que exista una homologación, ¿sí?, una vez que tengamos la definición de caso, para el diagnóstico en cualquier laboratorio oficial o en los aprobados, en este caso por el SENASICA, para poder realizar diagnóstico oficial y confirmar la presencia o ausencia de casos conforme a su definición. Con esto yo termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención y seguramente estaremos pendientes para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Asad Neidi, por su excelente presentación. Les recordamos a todos nuestros asistentes, tenemos 340 participantes registrados. Las preguntas se van a llevar a cabo a través del chat y nosotros tendremos al final de esta sesión, dentro de una hora, en la parte final, la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de condensar las preguntas para todos nuestros ponentes. Vamos a continuar ahora con la siguiente presentación. Para ello, contamos con la presencia del médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Gustavo Ramírez Paredes. Él egresó con el premio Constantino Ordóñez a la mejor tesis de licenciatura con el tema Pargo UNAM. También tiene un doctorado en estudios acuáticos veterinarios, un PhD por el Instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling, en Escocia, Reino Unido, con el tema de francicelosis en peces. Un postdoctorado en el Centro Colaborador de la OIE para las enfermedades emergentes de los animales acuáticos, obtenido en Inglaterra, Cephas Weymouth, con el tema de vacunas acuícolas. Es autor de más de 10 artículos científicos en revistas arbitradas internacionales y revisor en diversas revistas científicas internacionales relacionadas al área de la sanidad acuícola.
cosupervisor de estudiantes de maestría y doctorado tanto en México como el Reino Unido, que es donde él radica, ponente en más de 10 congresos internacionales en países como Alemania, Bélgica, Canadá, Vietnam, Tailandia, España, Ghana, Chile, Reino Unido y Filipinas. También es miembro de diversas sociedades internacionales como la European Association of Fish Pathologists y la American Society of Microbiology. En México ha trabajado como médico veterinario y zootecnista especialista en el área de la sanidad acuícola en empresas productoras de peces marinos, lobina rayada, tilapia y trucha. Y actualmente es Aquaculture Business Manager para la empresa Raceway Biologicals Limited en Inglaterra, que es parte del corporativo francés Seba Santé Animalier. Bienvenido, doctor Gustavo Ramírez Paredes. Un gusto poderte tener en esta sesión. Gracias, doctor. Vamos a empezar con la presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Ramírez y el día de hoy voy a hablar acerca de la vacunación o las distintas estrategias de vacunación que se han desarrollado contra el virus de la necrosis pancreática infecciosa en salmónidos. Para introducir el tema voy a hablar acerca de la historia de esta enfermedad. Esta enfermedad se describe por primera vez en el año de 1941 en Canadá como una enteritis catarral aguda, lo cual afectaba a juveniles de trucha arcoíris causándoles altas mortalidades. En el año de 1957 se lleva a cabo la primera identificación del agente causal en Estados Unidos y se describe como el virus de la necrosis pancreática infecciosa. Se aísla la cepa BR299 a partir de trucha de arroyo Salvelinus fontinalis y se describe como un virus con forma icosaédrica de genoma RNA bisegmentado que codifica para al menos 5 proteínas importantes. Cabe mencionar que esta es la primera vez que se logra el aislamiento de un virus a partir de peces. En el año de 1965 se da el primer reporte de la presencia de esta enfermedad en Europa, específicamente en Francia. En 1984 se crea la familia Virnaviridae para acomodar a todos los virus con cápside icosaédrica y RNA bicatenario bisegmentado. El nombre de la familia Virnaviridae proviene de haciendo referencia a virus de RNA con su genoma bisegmentado. Además se crea el género Aquavirnavirus, el cual pretendía acomodar a todos los virnavirus de origen acuático. Actualmente este virus tiene una distribución global, por lo que se puede encontrar prácticamente en todo el mundo, afectando no solamente a salmónidos, pero también a otras especies de peces y moluscos. Como ya se mencionó, los viriones tienen una forma icosaédrica, la cual está dada por la cápside y un genoma de RNA bisegmentado. Ese genoma codifica para al menos 10 proteínas, pero 5 de estas son las más importantes. La proteína BP1 es una proteína estructural cuando se encuentra unida a la proteína BP3 y a los extremos de los segmentos del genoma, formando complejos de ribonucleoproteínas, los cuales son importantes para la replicación y también se puede encontrar de forma libre dentro del virión. La proteína 2 también es estructural, pues es la proteína más importante de la cápside o el principal componente de la cápside y por lo tanto es una proteína muy importante en la inmunogenicidad y en la patogenicidad de este virus. La proteína BP3 también es estructural, pero esta se encuentra por dentro de la cápside, dándole soporte a la estructura de la cápside. Y también, como ya mencionamos, se puede encontrar formando complejos de ribonucleoproteínas con la proteína BP1. La proteína BP4 también es estructural y la proteína BP5 no es estructural, se encuentra de manera libre y se considera que tiene propiedades antiapoptóticas. Como ya mencionamos, tiene un tamaño de 60 nanómetros. Bueno, para comenzar a hablar acerca de las vacunas, vamos a revisar rápidamente cómo funcionan las vacunas. Las vacunas en peces funcionan al igual que en otras especies, generando una respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo se logra esto? Bueno, la administración, por ejemplo, aquí de una vacuna intraperitoneal, que normalmente están formuladas con adyuvantes a base de aceite, los cuales facilitan o promueven la presentación del antígeno de interés a las células fagocíticas, que también se conocen como células presentadoras de antígeno, permite que estas células asimilen el antígeno, en nuestro caso el virus, lo procesen y presenten, como su nombre lo dice, a través de sus complejos mayores de histocompatibilidad 2 y 1, los péptidos de interés, en nuestro caso sería la proteína BP2, que es la más antigénica, a células CD4 y células CD8 inactivadas. Esta célula CD4, por ejemplo, va a activarse con la presentación de estos péptidos y la activación de la célula CD4 va a generar la respuesta celular y humoral adaptativa, por ejemplo, siguiendo la ruta de la activación de las células B. Sigamos aquí la ruta de las células B. Estas células B
son las responsables de producir anticuerpos, y en este caso IgM o IgD en el caso de los peces. Y ya que los anticuerpos, la instrucción de producir los anticuerpos está formulada por la presentación del péptido relevante, los anticuerpos producidos por las células B van a ser anticuerpos específicos contra dicho péptido, contra dicho antígeno. Y además estas células B activadas van a tener la capacidad de memoria, por lo que la próxima vez que el pez se encuentre con el antígeno en el medio, va a ser capaz de montar una respuesta inmune contra ese antígeno en específico. ¿Cómo se puede evaluar la eficacia de una vacuna? Para esto es necesario determinar el porcentaje relativo de supervivencia o RPS durante experimentos en los cuales haya grupos de peces vacunados y grupos de peces no vacunados, los cuales son desafiados con el virus activo posterior a la vacunación. El análisis en los resultados de las mortalidades por medio de esta fórmula nos permite la determinación del RPS. Además, se pueden analizar cambios histopatológicos por medio de scorings locales en ambos grupos de peces. También se puede determinar la capacidad de los organismos después de la vacunación para controlar la replicación del virus o para eliminar el virus de sus tejidos. Esto se puede hacer por medio de PCR cuantitativa. También se puede medir la respuesta humoral específica, es decir, cuantificar la presencia de anticuerpos específicos. Es importante mencionar que en el caso del virus de la necrosis pancreática infecciosa no se han encontrado resultados que comprueben que la inducción de dichos anticuerpos específicos se correlaciona del todo con protección. Bueno, en esta diapositiva vamos a revisar los tipos de vacuna de acuerdo a su composición. Los podemos dividir en vacunas convencionales o alternativas. Las convencionales a su vez se pueden subdividir en vacunas inactivadas o muertas, es decir, los antígenos están muertos, pueden ser antígenos completos, ya sea el virus completo o la bacteria completa, o subunidades simples, es decir, subunidades que simplemente se obtienen a partir del antígeno completo, de manera simple. También tenemos vacunas vivas, que pueden ser son atenuadas y pueden obtenerse de distintas formas, ya sea por pasajes o por modificación genética, o el ocupar también antígenos de parentesco filogenético puede generar una antigenicidad cruzada. Y las alternativas, que son unas vacunas ya más sofisticadas, que generalmente trabajan alrededor de subunidades, ya sea producidas de manera recombinante, de manera sintética, o igual de manera sintética las estructuras tipo virus. También hay vacunas de DNA y de RNA, y el costo de la producción de las vacunas pues se va incrementando conforme nos vamos acercando a las vacunas alternativas. Igual el costo de las vacunas monovalentes normalmente suele ser más bajo que el de las vacunas multivalentes, o sea, el multivalencia también es un factor a considerar. También se puede clasificar a las vacunas por su etapa de desarrollo, en este caso en experimentales o comerciales. Las experimentales pues normalmente buscan nuevos antígenos, nuevas rutas de administración o nuevos adyuvantes. Se evalúan a nivel de laboratorio, son las primeras etapas de desarrollo de una vacuna. Buscan solamente recuperar costos de inversión y son el resultado de colaboración entre o con universidades, centros de investigación, etc. Las vacunas comerciales ya son la culminación tras varios años de investigación. Se producen a escala, tienen una seguridad probada, al menos en campo, y tienen alguna eficacia probada, sobre todo las vacunas con licencia. Ahora vamos a ver cómo se pueden clasificar las vacunas comerciales. Las vacunas comerciales pueden a su vez dividirse de acuerdo a la regulación en dos grupos, en las vacunas con licencia o con registro y en las vacunas autógenas o de emergencia. Las vacunas con licencia o registro tardan un periodo de entre 5 y 15 años para desarrollarse y pueden venderse, una vez que se han desarrollado, pueden venderse libremente en cualquier parte del mundo en donde obtengan su registro. Existen varias empresas en acuicultura que se dedican al desarrollo de vacunas con licencia, sin embargo el mercado de estas vacunas es limitado normalmente a especies importantes económicamente. Las vacunas autógenas o de emergencia, al contrario, son únicamente producidas a partir de patógenos aislados de las granjas afectadas, son inactivadas y se pueden producir únicamente cuando las vacunas con licencia o registro han sido inefectivas o no existen. Deben de manufacturarse en laboratorios autorizados y regulados y únicamente pueden usarse bajo prescripción médica. Deben de ser seguras, es decir, inocuas para los peces, y a diferencia de las vacunas con licencia, no requieren pruebas de eficacia, es decir, son vacunas de emergencia que se elaboran para los productores que están atravesando por brotes recurrentes de enfermedades. En cambio, las vacunas con licencia, parte del requisito para obtener un registro es la presentación de evidencia de eficacia.
Las vacunas autógenas cubren normalmente sectores ignorados que son muy pequeños y que las empresas grandes o transnacionales no consideran pequeños o de bajo valor. Otra forma de clasificar las vacunas es por su vía de administración. Se pueden administrar normalmente, las principales pueden ser por inmersión, por inyección o de manera oral. Hay otras vías que se están explorando, como pueden ser intranasal, etcétera. Pero bueno, estas son las principales. La inyección puede ser intramuscular o intraperitoneal. Y bueno, como está aquí en la gráfica, dependiendo del tipo de administración, pues hay unos pros y unos contras cuando miramos a diferentes características, como puede ser el estrés, la seguridad, el costo, la eficacia e inclusive la duración de la inmunidad está relacionada con el método de administración. En esta diapositiva presento un resumen gráfico de lo que son los distintos tipos de vacunas que acabamos de revisar. Del lado izquierdo tenemos los elementos importantes en la producción o en el desarrollo de vacunas acuícolas, como pueden ser como son el patógeno aislado de peces, el patógeno infectando un pez que se puede aislar, o el genoma del patógeno aislado a partir del patógeno puro o aislado directamente de los tejidos de los peces. Del lado izquierdo tenemos las distintas tipos de vacuna con las distintas vías de administración, empezando por arriba las vacunas convencionales, que dijimos que eran las de antígeno completo inactivado, que se pueden administrar por vía inyección o por vía oral, como dijimos, o por vía de inmersión, o una combinación de estas. Y por otro lado también tenemos las vacunas vivas atenuadas, que se pueden administrar de las mismas formas y que también pueden implicar una manipulación, como ya dijimos, física, química o genética, ¿no? Luego ya más abajo tenemos las vacunas menos convencionales o más sofisticadas, como pueden ser las vacunas de DNA, que se pueden administrar de manera intramuscular. Se obtienen a través de la producción de plásmidos que se obtuvieron a través de la purificación del genoma del patógeno. También tenemos vacunas de subunidades que pueden ser producidas a partir de sistemas de expresión o de vectores, y estas pueden ser administradas de manera de inyección o de manera oral. Y también tenemos, por ejemplo, las vacunas virus-like particles, que son estructuras tipo virus, casi como un virus, pero no tienen la capacidad de replicarse, ¿no? Se ensamblan como un virus con los elementos del virus, las partes del virus, pero no pueden replicarse, y también se pueden administrar por vía inmersión o por vía de inyección, y finalmente por medio de reversa genética, es decir, a partir de conocer el genoma de los patógenos, se pueden producir vacunas de autorreplicación, como las vacunas de RNA, que se pueden administrar tanto por vía de inyección como por vía de inmersión. En el caso de las vacunas específicamente contra el virus de la necrosis pancreática infecciosa, para abordarlas en esta presentación decidí dividirlas en dos, en experimentales y comerciales. Las vacunas experimentales que vamos a ver son algunos ejemplos experimentales de vacunas de DNA que codifican para el segmento A, algunos ejemplos de reversa genética, de virus-like particles y vivas recombinantes. Y en las comerciales pues vamos a ver las vacunas que existen inactivadas de virus completo, de subunidad purificada, en este caso de la BP2, de subunidad recombinante, es decir, expresada en un sistema, en este caso la E. coli, y cabe mencionar que no hay vacunas atenuadas vivas por los riesgos que existen asociados a la reversión de virulencia, es decir, seguridad en los ecosistemas y el desarrollo de peces portadores, ¿no? Bueno, vamos a revisar lo referente a las vacunas de DNA que se han desarrollado contra esta enfermedad. Brevemente, ¿qué son las vacunas de DNA? ¿Cómo funcionan? Las vacunas de DNA pues se generan a partir del patógeno. Se tiene que conocer el gen de interés. En nuestro caso, el gen de interés pues sería el gen que codifica para la proteína BP2. Este gen de interés se inserta en un plásmido. Este plásmido tiene diferentes componentes, entre ellos un promotor y otros componentes que le van a permitir incorporarse al genoma de las células del organismo en el que se va a inyectar. Este plásmido se tiene que producir o clonar en alguna bacteria. Esto se le llama producción o clonación del plásmido. Este plásmido clonado muchas veces se tiene que purificar
y luego ya está listo para administrarse por vía intramuscular en el pez. Entonces así es como se producen las vacunas de DNA. Las vacunas de DNA, como ya lo dije, pues el plásmido es un vehículo que busca entregar los genes de interés o la molécula de interés a las células donde se va a inyectar. Entonces está formado de DNA bicatenario, de esa manera se puede ensamblar en el genoma, y aquí estamos viendo cómo se administra de manera intramuscular. Luego tiene dos posibilidades de ruta. Puede ser que se vaya del espacio extracelular al espacio intracelular de los miocitos, en donde se va a desencadenar la respuesta inmune. O también puede ser que del espacio extracelular de los miocitos se vaya al espacio extracelular de otros tejidos, por medio de la sangre, por ejemplo. Y después de eso puede ya irse al espacio intracelular de otros tejidos. Entonces, al llegar al espacio intracelular por esta ruta o por medio de células migrantes, estas otras células de otros tejidos también van a producir la proteína de interés. Entonces, aquí en el esquema de la izquierda, por ejemplo, estamos enfocándonos a miocitos únicamente. El miocito incorpora en su genoma el DNA que codifica para la proteína, y con todos los elementos del plásmido le permite al miocito comenzar a sintetizar la proteína de interés. Entonces, en nuestro caso, este miocito estaría produciendo la proteína BP2 y la estaría excretando, por lo que las células presentadoras de antígeno, como ya lo vimos antes, los van a detectar y van a desatar la respuesta inmune, tanto humoral como celular. Entonces, de manera resumida, así es como funcionan las vacunas de DNA. En acuicultura tenemos una vacuna comercial autorizada en Europa, en Noruega, contra la enfermedad del alfavirus 3 de los salmónidos. Bueno, en esta diapositiva voy a mencionar las vacunas de DNA que se han desarrollado para esta enfermedad. Voy a mencionar únicamente las dos primeras y la última, por ser las más relevantes o contrastantes. En el caso del primer trabajo, se desarrollaron 5 plásmidos diferentes para expresar el segmento A completo o en partes, y todas expresaban las proteínas en cultivo celular y en pez cebra. Después se administraban a salmón, ya fuera solos o en combinaciones. Se administraban de manera intramuscular. La administración de la combinación de los plásmidos que contenían el segmento A completo y el gen BP2 resultó en un RPS de 84%, pero lo malo fue que únicamente hubo una mortalidad en el grupo control de 34%, lo que no permite validar del todo estos resultados. En el siguiente trabajo también se produjo un plásmido que codificaba para la proteína BP2, y esta se encapsuló en microesferas de alginato y se administró de manera oral. En este caso se detectó expresión del plásmido en diferentes órganos, no solamente en los miocitos, en truchas, y esta expresión duró por 60 días. Se detectó una respuesta inmune innata mediante la medición de la expresión del gen del interferón tipo 1A alfa a los 15 días, y también se detectó una respuesta adquirida por medio de medición de anticuerpos neutralizantes en suero a los 15 días post vacunación. Y luego se detectó el pico de producción de anticuerpos al día 21. En este caso, el RPS post-challenge o post-desafío fue de 80%, y las cargas virales se detectaron como bajas en los sobrevivientes. Y también quiero mencionar el último porque, bueno, a pesar de que hay resultados positivos en algunos experimentos, en otros experimentos los resultados no son tan positivos. Por ejemplo, en el último se ocupó un plásmido para el segmento A completo, se proporcionó de manera intramuscular, sin embargo el RPS en salmón únicamente fue del 27.2%, por lo que no siempre los resultados son consistentes. Ahora vamos a ver lo que respecta a las vacunas de reversa genética. Las vacunas de reversa genética son en sí aquellas que se diseñan a partir de conocer la secuencia genética del patógeno y permiten producir virus principalmente de manera sintética, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que nosotros tenemos es un genoma conocido, digamos aquí está en esta computadora, se lleva a cabo análisis bioinformáticos, se seleccionan las partes del genoma de interés, se pueden clonar en plásmidos y se pueden infectar en células para producir de manera sintética los virus. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar el caso del aquavirnavirus o del virus de la necrosis pancreática infecciosa. Como ya dijimos, tiene dos segmentos, el segmento A y el segmento B. Estos son de RNA
Estos se transcriben in vitro en células que no necesariamente tienen que ser de pez, pueden ser de mamíferos. Se logra la transcripción de estos segmentos y se infectan células de pez, en este caso de salmón, con estos segmentos de cDNA para que la célula que estamos infectando con estos segmentos de cDNA comience a sintetizar virus que sean de interés para nosotros. Son virus vivos y la ventaja es que nosotros podemos transcribir o decir qué proteínas queremos que se transcriban o no. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver del virus de la necrosis pancreática infecciosa, se tenía una cepa que se sabía que no era virulenta, se conocía por qué no era virulenta, se modificó genéticamente, se le insertaron los genes que deberían de hacerla virulenta y luego ese cDNA, bueno, se transcribió a cDNA en vitro y luego ese cDNA se utilizó para infectar células y terminaron produciendo virus de la misma cepa, pero que ya eran infectivos o que ya eran patogénicos. Bueno, en lo que corresponde a la producción de vacunas de reversa genética contra esta enfermedad, tenemos este ejemplo en 2005 por Santi y sus colaboradores, en el cual ellos produjeron 3 mutantes de una cepa virulenta. Las cepas avirulentas normalmente presentan prolina y treonina en sus posiciones 217 y 221 del gen BP2 como aminoácidos, y las cepas virulentas o altamente virulentas normalmente presentan treonina y alanina como aminoácidos en las mismas posiciones. Entonces, a partir de una cepa que ellos conocían el genoma, que era avirulenta, generaron cepas nuevas de manera sintética, pero que ya fueran consideradas como de alta virulencia o de mediana virulencia. Entonces, aquí está un ejemplo claro de la aplicación de la técnica de vacunas de la técnica de reversa genética para generar cepas de virus nuevas a través de la manipulación genética que ahora fueran virulentas. Eso fue en el año de 2005. Más adelante, ya en el año de 2012, este autor en Noruega retomó aquellas cepas que se habían producido en 2005, las inactivó y las administró como una vacuna de virus inactivado, y en realidad pues no fue el que obtuvo un mayor RPS, pero aún así no se considera como muy bueno. Este experimento incluyó otras vacunas contra el virus de la necrosis pancreática infecciosa, vacunas de subunidades de la BP2 fusionadas con proteínas de otra bacteria o de subunidades expresadas en E. coli. Más adelante vamos a ver las vacunas de subunidades. También incluyó la vacuna de DNA que ya revisamos y otros tipos de entrega de vacunas como el uso de nanopartículas para encapsular los antígenos de relevancia. Entonces este fue un estudio muy completo en el cual se probaron distintos mecanismos de producción de vacunas, incluyendo el de reversa genética, ¿no? O sea, recuerden que en 2005 se produjeron los 3 mutantes y de ahí en 2012 se ocuparon 2 de esos mutantes generados de manera sintética por reversa genética como vacuna, pero como una vacuna de virión inactivado completo. Los resultados, pues como ya dijimos, no fueron tan buenos. Entonces este fue el caso de la vacuna de reversa genética. En lo que respecta a las vacunas de subunidades o partículas subvirales, PSV como también se les conoce, obtenidas de manera recombinante, hay algunos ejemplos. Comenzamos con el último, que es el que ya mencionamos del experimento anterior. Fueron antígenos de subunidad expresados en bacteria E. coli. Estos estaban fusionados con dominios de translocación putativos de una exotoxina de Pseudomonas aeruginosa. En realidad fue difícil comparar los resultados, ya que el antígeno del virus completo se mide de una forma, que es mediante la concentración letal 50% por mililitro, mientras que el recombinante se midió en microgramos por mililitro de proteína purificada. Entonces, al parecer el antígeno de virus completo fue el más protector, pero difícil de comparar. Bueno, otros ejemplos de vacunas de subunidades obtenidas de manera recombinante. Tenemos, por ejemplo, la expresión de la proteína BP2 en E. coli. Generó una disminución de la tasa de infección a las 12 semanas después de haber sido desafiados o infectados los peces. También tenemos la expresión de la proteína BP2, pero en levaduras, la cual indujo una fuerte respuesta humoral por anticuerpos después de ser administrada tanto por vía oral como por inyección, y también se observó una disminución en la carga viral en los peces vacunados.
También tenemos la la expresión de la proteína BP2 en un experimento para formular una vacuna bivalente contra otro virus del salmón que es el ISA, y esta generó una respuesta humoral a ambos virus. Finalmente tenemos otra vacuna mediante otro vehículo de expresión. En este caso no fue E. coli ni fue una levadura, fue un probiótico, una bacteria conocida como Lactobacillus casei. Esta cepa de Lactobacillus secretaba en su superficie la proteína BP2 y fue administrada de manera vía oral. Así que esta vacuna generó títulos de anticuerpos muy altos en el suelo de los peces, sobre todo de IgM, y se observó una mejora en el control de la replicación viral. Entonces, pues aquí están los ejemplos de producción de vacunas de subunidades o de partículas subvirales contra el virus de la necrosis pancreática infecciosa. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de vacunas de subunidades. Estas son las vacunas conocidas como partículas tipo virus, o VLP por sus siglas en inglés. Estas están formadas por proteínas virales estructurales que tienen la propiedad de autoensamblarse e imitar la morfología del patógeno, y se producen de una manera muy similar a cómo se producen las vacunas de reversa genética, es decir, se ocupan sistemas de expresión y vectores recombinantes que codifiquen para la proteína de interés. La diferencia con las vacunas de reversa genética es que estas partículas tipo virus no son infecciosas ni se replican, pues carecen del material genético para llevar a cabo estas funciones, ¿no? Entonces se ocupa, como ya dijimos, una célula, un sistema de expresión que nos va a permitir obtener partículas como el cascarón, por decirlo de alguna forma, de los virus, que contengan las proteínas importantes para desencadenar una respuesta inmune. Bueno, ahora vamos a ver a lo referente a las partículas tipo virus contra el BNPI. En este trabajo se generó un clon de cDNA del segmento A de la cepa SP y se logró que se expresaran los genes para todas las proteínas estructurales, es decir, de la BP1 a la BP4, en células de insectos y en larvas de oruga, utilizando un baculovirus como sistema de expresión. Todas las proteínas se obtuvieron en altas proporciones y estas se autoensamblaron, formando las partículas tipo virus de 60 nanómetros, con las proteínas BP2 y BP3 en su cápside. Después estas partículas se probó su inmunogenicidad por inmersión en truchas juveniles y por inyección en salmones. Las truchas fueron desafiadas, es decir, infectadas por inmersión con dos cepas, con la SP y la BR299 a las 2 y 3 semanas post vacunación, y los salmones con la cepa SP por inmersión 2 meses después de su transformación de parasmolt. Desafortunadamente no se observó protección en las truchas. Las dosis también de infección fueron bajas, hubo únicamente 8% de mortalidad acumulada en los controles. En el caso de los salmones, los vacunados sí obtuvieron una mortalidad del 56%, que fue un poco menor que en el caso de los controles, que fueron de 77%. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las vacunas que existen comerciales contra esta enfermedad. Existen tres empresas que se dedican a producir y comercializar estas vacunas. La primera es Centrovet, que ahora pertenece al grupo Virbac. Esta empresa tiene vacunas para trucha y para salmón. Las tiene en forma de administración oral y también de forma inyectable. También tenemos las vacunas de Pharmac del grupo Zoetis. Todas las vacunas del grupo Pharmac son de virus completo inactivado y las tienen en presentación sola o en combinación con otros antígenos. Y también existen las vacunas de la empresa MSD de Merck, las cuales tienen vacunas inyectables o también cuentan con una vacuna de administración oral. Tanto la vacuna oral de MSD como la vacuna oral de Centrovet son de vacunas recombinantes de expresión de la proteína BP2. Bueno, y para cerrar la presentación, me gustaría hablar sobre la situación de México. En México tenemos 20 años con el virus, desde que se detectó el virus por primera vez. Ha habido estudios de prevalencia en 2006, tanto en el Estado de México como en otros 4 estados. Ha habido desarrollo de técnicas para mejorar el diagnóstico de la enfermedad en México. También ha habido trabajos que se han enfocado en la secuenciación de las proteínas BP1, de las genes que codifican para las proteínas BP1 y BP2. Ha habido trabajo también para entender la distribución en algunos estados de México y también inclusive ha habido estudios de virulencia
para conocer la asociación entre las secuencias genéticas que circulan en México y la virulencia de las cepas que circulan en México. No hay aún trabajos desarrollados sobre vacunación. Entonces me están avisando que no se escucha el audio de la presentación, entonces voy a terminar ya, me quedaba solamente esta diapositiva. No sé si me escuchan los asistentes. Simplemente Sí, se era para, escucha perfectamente. Gracias. solamente era para cerrar diciendo que pues hay trabajo en México, que se ha hecho investigación al respecto de la presencia del virus. Estaba yo diciendo que lo último que se ha hecho este año es estudios de virulencia, sabiendo que hay cepas circulando en México, al menos dos tipos de cepas, me parece. Entonces se han hecho este año trabajos, se han presentado trabajos con analizando la virulencia, si tiene un efecto estas mutaciones que se ven en las cepas que circulan en el país en la virulencia ya en vivo. Entonces, si pueden pasar a la última, por favor. No sé si se recupera eso. Bueno, mis recomendaciones eran ya para terminar la presentación. Como decía el doctor Assad, trabajar sobre la regulación para el control y erradicación de este virus en el país. Pienso que para lograr eso se deben estandarizar protocolos de diagnóstico, analizar los reportes de datos de casos existentes al momento, a establecer muestreos epidemiológicos y es que los resultados de los análisis de datos no son suficientes para poder conocer la situación actual en el país y, de ser posible, como decía el doctor Assad, establecer una zonificación para determinar en qué regiones del país hay qué estatus sanitario y también caracterizar las cepas locales, como se ha estado haciendo, pero de una manera más que abarque más regiones del país. Con respecto a la vacunación, pues si se considera pertinente desarrollar prototipos de inmersión y oral con las cepas locales para conocer realmente cuál pudiera ser el efecto de una vacuna que se administre por vía estimulación de las mucosas y de manera oral de la mucosa intestinal, pero con las cepas locales. Y esto era simplemente para cerrar. Ya andábamos sobre el minuto 29. Si me pasan la última, por favor. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, al final de la presentación va a haber sesiones de preguntas y respuestas. Ahí estaremos para atenderlos. Si no da tiempo de resolverlas en la última media hora, por favor, manden un correo a mis correos, ahí están, o contáctenme en el Face o en el Twitter, y con mucho gusto estamos para servirles en las dudas que haya. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Gustavo Ramírez. Tenemos ya dos presentaciones. Vimos la primera del doctor Assad Neira enfocada a diagnóstico de IPNB, en este caso la del doctor Gustavo Ramírez, hablando de vacunas. Y nos falta solamente una presentación. Con esta vamos a cerrar. Si van poniendo la siguiente presentación, por favor. Mientras voy a presentar a nuestra siguiente ponente para cerrar con broche de oro. Aquí no fue Ladies First, Ladies Last, pero es el broche de oro con el que vamos a cerrar el día de hoy. Contamos con la presencia de la ingeniera Maritza Arroyo Trujillo. Ella es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla. Actualmente está cursando estudios de maestría en Administración de Negocios desde el año 2019 en la Universidad de las Américas, también en Puebla. Tiene certificaciones como auditor interno FSSC 22000, también una Certification for Aquaculture Professionals obtenida en Auburn University en Alabama, una de Seafood Hazard Alliance con su número de certificación, y también como capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ella comenzó a trabajar en el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Puebla desde el año 2008 al año 2018. Fungió como coordinadora de inocuidad de ese comité. Actualmente, desde el año 2018 a la fecha, es la gerente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Puebla. Tiene diversas capacitaciones, una en Best Aquaculture Practices en Guayaquil, Ecuador. También tiene asistencia a más de 30 cursos relacionados con inocuidad alimentaria, en especial la acuícola, 13 impartidos por Senacica y el resto por organizaciones acreditadas para la capacitación en el área, evaluación internas a las unidades productoras acuícolas, plantas de procesamiento primario y unidades acuícolas, de acuerdo con los manuales del Senacica,
y también ha participado como ponente y capacitador en cursos de buenas prácticas de producción acuícola en diferentes comités de sanidad acuícola en Michoacán, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Yucatán, entre otros. Entonces, damos la más cordial bienvenida a la ingeniera Maritza Arroyo Trujillo con el último tema, que es de trazabilidad en organismos acuáticos, una propuesta de nuestro comité. Ingeniera Maritza, bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Yo les voy a hablar sobre, estuvimos trabajando con una propuesta de trazabilidad. Todos sabemos que la trazabilidad es una serie de procedimientos que nos permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Estuvimos escuchando la presentación del doctor Azad con el tema de IPN y pues nos damos cuenta, y por eso fue un tema de esta presentación, que existe mucha información, pero no está unificada en un sistema, ¿no? Entonces, la siguiente. Ok. De manera general, pues vemos que el consumo en México de pescado está entre 10 y 20 kilogramos por año. Respecto a la captura, pues la acuacultura ha ido creciendo. La siguiente, por favor. En las especies cultivadas en México vemos que justamente una comparación con respecto a la acuacultura y la de captura, vemos que el 92% es sin litoral y finalmente se está produciendo muchas especies en acuacultura aquí en México. La siguiente. Buscamos información respecto a las estadísticas de producción respecto al 2015 y al 17 y vemos que ya no encontramos ni del 18 ni del 19 y no están unificadas. Y vemos que en el 2015 la primera especie de producción es el camarón y en 2017 ya es la tilapia, ¿no? Dentro de las especies cultivadas en acuacultura, pues tenemos la mojarra, el camarón, la ostión, el carpa, el atún, la trucha, ¿no? Bagre dentro de las principales, también peces de ornato. La siguiente. Y bueno, aquí entramos a identificar el problema donde los organismos que interfieren en lo referente a la sanidad, a la vigilancia y a la inocuidad alimentaria, tenemos varios organismos que están participando con la granja, ¿no? Entonces, si una granja importa, pues tiene relación con el importador. Si una granja necesita ayuda de los comités, pues también tiene que ver con los organismos auxiliares. Pero si también necesita resultados oficiales, pues tiene que ver con los laboratorios autorizados. Pero si necesita un certificado de movilización o de importación, pues entonces tiene que ver con Senacica. Y también esta granja, a su vez, le vende productos a otras granjas. Entonces, estos fueron los actores que nosotros identificamos que participan o tienen referencia con la sanidad de la vigilancia epidemiológica y la inocuidad acuícola. La siguiente. Entonces, vemos que tenemos aquí una problemática. Finalmente nos encontramos pues en un velero y cada organismo pues pareciera que está pues navegando en direcciones contrarias, ¿no? Aquí tienen diferente información, tanto los productores, el gobierno federal, con la pesca, diferente información con agua, diferente información los organismos estatales, los organismos auxiliares. Entonces, por lo tanto, no existen en el país estadísticas reales de los productores y de la producción acuícola en cada dependencia. Y sobre un mismo dato, por ejemplo, sobre la producción anual en un año, pues estos datos no son reales, son ejemplificativos. Pues Senacica tiene unos datos, el organismo auxiliar tiene otros, el gobierno del estado tiene otros y Conapesca tiene otros. Entonces esto es un problema. La siguiente.
El riesgo sanitario es muy elevado debido a que no se conoce cuánto se mueve, cómo se mueve y a dónde se mueve y qué especies son las que se mueven. Y entonces consideramos que estamos en un riesgo sanitario alto. Hay una gran cantidad de movilización de productores acuícolas, de productos acuícolas vivos sin control entre un organismo y Estado hacia otros, inclusive hacia otros países. Entonces, a diferencia de la agricultura y la ganadería, no existen sistemas de trazabilidad que nos permitan ver que se crucen información entre diferentes especies y que nos permita conocer la movilización de origen y destino y el estado sanitario de los productos y subproductos. La siguiente. Entonces, identificando este problema que no contamos y no tenemos relación entre las diferentes dependencias, pues hicimos una propuesta de solución que se propone implementar un sistema de trazabilidad de productos acuícolas que sea amigable y que sea por medio de una plataforma, un teléfono inteligente que le permita al productor registrar y avisar todo lo que está pasando con su cultivo y sobre todo todos estos actores sepan qué es lo que está pasando, ¿no? La siguiente. Bueno, para esto utilizamos una metodología. Ustedes saben que los pioneros en la calidad, pues son los japoneses. Entonces, utilizamos una metodología Kaizen. El autor de esta metodología es Suárez Barraza y está enfocada a rediseñar e innovar áreas de mejora. Entonces, esta fue la metodología que utilizamos, está aprobada, se ha utilizado en varios sectores y, bueno, consiste en comprender el problema, seleccionarlo, documentarlo, medir, analizarlo y entonces a partir de que se analiza, entonces podemos hacer una innovación y se vuelve a evaluar y estandarizar este nuevo modelo y de aquí partimos con una mejora diaria, ¿no? La siguiente. La siguiente. Primer paso, vamos a comprender el proceso. Entonces, todo proceso tiene un input y un output, que es la entrada y la salida. En este caso, pues las granjas, los procesos críticos es la compra de semilla, la reproducción, la engorda, la cosecha y la transformación. Implican los proveedores, los clientes, la salida y al final, bueno, este proceso, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues producción de crías, animales de engordo, filetes. El proceso central es la producción, puede ser de pescados, moluscos, anfibios y crustáceos. Y donde identificamos los problemas son en el proceso de soporte con el paso de cumplir con los requisitos sanitarios de Senacica y el tiempo de respuesta de las actividades. También encontramos una demora en la parte de los diagnósticos, ¿no? Estos dos procesos, la siguiente, los evaluamos, los revisamos, vimos qué impacto tenían y en la parte crítica de los procesos de diagnóstico, pues tenemos la interpretación de los resultados, el diagnóstico mismo y la entrega de resultados que tarda mucho, ¿no? La siguiente. Entonces, y para la parte de Senacica, pues vimos que la claridad en los requisitos no lo comprenden los productores, no es clara la revisión por parte de las autoridades, es tardada y bueno, al final la emisión de los certificados es muy tardada, ¿no? La siguiente, evaluamos estos dos procesos y de estos dos seleccionamos el proceso a tratar. El siguiente. Se miden estos dos procesos, descontacto de los productores con el resultado, la importancia de las operaciones, el control de la operación, la comunicación entre las áreas vinculadas. Si impacta mucho en el cliente este paso, la siguiente le vamos dando calificación número 10 y si es muy bajo el impacto, pues 1. Entonces, de estos dos procesos identificamos que el cumplir con los requisitos sanitarios es mayor con el 91 de impacto en comparación con el de diagnóstico. Entonces nos centramos en cumplir con los requisitos sanitarios, que es el que tiene mayor impacto. La siguiente. Entonces documentamos el proceso. La siguiente.
y usamos un diagrama de bloques. Este diagrama debe de ser por especie y nosotros los agrupamos en peces, trucha, tilapia y bagre, moluscos, ostión, almejas, pulpo, bulón y caracol, los crustáceos, el camarón, los anfibios, la rana y el ajolote. La siguiente, nosotros desarrollamos solo un diagrama por fases de la producción, solo escogimos el de la trucha porque pues el objetivo es que se haga por especie, cada especie tiene sus particularidades y el ejemplo que utilizamos fue de la trucha. Sus fases de producción es la reproducción, el desarrollo de crías, la engorda, la cosecha viva o muerta, la transformación y la venta, ¿no? Después de esto, la siguiente continuamos con una simbología, utilizamos el diagrama de flujo de acuerdo a la ANSI, donde ahí vamos a ir describiendo todas las actividades. El rectángulo es la actividad, un rombo es el punto de decisión, una seta invertida es el transporte eléctrico, una flecha es el transporte y las verificaciones. La siguiente. Entonces aquí vamos a detallar paso a paso cuáles son las actividades que se hacen de acuerdo a ese flujo. Y por cada fila están los actores. Entonces está el actor que es la granja, el importador, el organismo auxiliar, el laboratorio autorizado, el Senacica y el cliente. Y detallamos la actividad. Cada actividad se le designa un número y junto tiene un círculo que también ponemos la unidad de tiempo, que escogimos días, y el siguiente círculo es el acumulado. Entonces así fuimos haciendo a detalle el desglose de todas las actividades para que implican la producción de trucha. Y por ejemplo, en la siguiente. Esta presentación va a estar grabada y les van a subir las presentaciones, entonces lo van a poder ver a detalle, es muy largo si lo pasamos. La siguiente, pero aquí con rojo encontramos ciertas actividades, por ejemplo, cuando se verifica el estatus sanitario de las crías, el organismo auxiliar toma la muestra, se manda el análisis al laboratorio autorizado, hay una emisión de resultados y después una interpretación de resultados y finalmente le llega al productor, bueno, si tiene que hacer recomendaciones, ¿no? Si cumple el estado sanitario, sí o no. Y todo esto, si hacemos la suma, aquí llevamos 1 más 3, son 4 días, más 3, 7, más 7, 14 días dura este proceso. Y acá tenemos una muda de espera, es muy tardado, ¿no? La siguiente. Ahora, cuando queremos hacer un aviso de movilización, si la venta de cría, si vamos a vender crías, pues le tenemos que informar a Senacica. Ejemplo, el productor envía la documentación, Senacica recibe los documentos en físico, verifica que la información esté completa y en buen estado sanitario. Si la información cumple con lo solicitado, pues emite el certificado, pero todo esto dura aproximadamente un mes, porque se hace de manera física, ¿no? Entonces es muy tardado y entonces el productor pues tiene que adelantarse si quiere vender las crías en el tiempo que él desea, pues hacerlo casi mes y medio antes para que dé tiempo de esto, ¿no? Entonces con la digitalización podemos reducir estos tiempos. La siguiente. Bueno, en cosecha también si queremos verificar, aquí encontramos como puntos de la muda, significa los tiempos de espera o los tiempos muertos. La siguiente. Aquí, la siguiente es lo mismo, aquí encontramos, bueno, cuando terminamos el proceso, que lo terminamos en transformación, si hay transformación, tenemos una totalidad de 12.43 meses, o sea, casi 13 meses, cuando debe de ser en 10 meses, ¿no? Entonces tenemos una demora de 62 días si hacemos el proceso con las herramientas con las que se cuentan actualmente, que pues es de manera física, la documentación, entregarla, entre el que el personal oficial tarda en hacer una respuesta oficial, es tardado, ¿no? La siguiente.
Entonces medimos este proceso, que ya vamos en el paso 4, la siguiente. Y bueno, aquí tenemos que reducir 64 días, ¿no? Entonces, la siguiente son los indicadores de innovación, ya que analizamos el proceso, que ya es el paso 5, la siguiente. Tenemos 63 actividades que no agregan valor y que las podemos innovar y reducir. La siguiente. Entonces, así como punto de control, el proceso cuenta con 2 puntos de control, los cuales representa retrasar la venta del producto 2 meses. ¿Qué proponemos para aquí este tema de la toma de muestra? Que se envíe la información con los documentos de manera digital. En ese momento Senacica le llega la notificación, los revisa, los puede visualizar y de manera rápida puede emitir si cumple o no con la información, porque las plataformas digitales también permiten hacer una pre-revisión de los documentos. Entonces, en Senacica el personal oficial no tendría que estar revisando documentos que no cumplen o que están incompletos, ¿no? La siguiente. Para la toma de muestra, que aquí encontramos la MUDAP, la siguiente proponemos que los análisis sean como los del personal, con un código, y se puedan descargar los análisis, y ese mismo análisis el productor por medio de la plataforma lo pueda subir, ¿no? La siguiente. La siguiente. Es que aquí es todo el proceso. Después contamos el número de actividades y las clasificamos, y encontramos que toda la clasificación es de espera y el tiempo de muda es espera innecesaria, por lo que podemos reducir los procesos con la ayuda de esta digitalización y optimizar estos procesos, y sobre todo hacerlo de manera ágil, que el productor pueda decir lo que pasa en su granja, porque no lo hacen, porque los tiempos son muy lentos, ¿no? La siguiente. Ya el sexto paso es la innovación de procesos. La siguiente. Y de esta parte de análisis, si lo hacemos de manera digital y con un código que pueda descargar el resultado el productor y enviarlo, aquí tenemos un ahorro de 8 días. La siguiente. Y para el tiempo de enviar todos los documentos a Senacica, si lo hacemos de manera digital, tendríamos un ahorro de 36 días subiendo a la plataforma y visualizando los documentos. La siguiente. Bueno, entonces al final la propuesta es automatizar la revisión de los documentos por medio de un software especializado que prevalide estos documentos en segundos, y también es posible pues crear marcos en Excel para realizar la misma tarea y solo revisar los documentos, los expedientes que estén completos, y también le permite tener información en tiempo real de las actividades de movilización y de productos para que se puedan agilizar los trámites. Hoy en día nosotros estamos en esta charla y seguramente se están movilizando organismos acuáticos que la verdad es que no sabemos, ¿no? Entonces no se conoce la información, qué es lo que está pasando, y pues al final es un riesgo elevado es un riesgo sanitario, ¿no? La siguiente. Entonces proponemos una creación por medio de una app para que el productor pueda estar subiendo la información, los documentos, Senacica los pueda estar revisando, y en su parte también los actores que identificamos. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles serían finalmente los beneficios de esta digitalización? Utilizar una aplicación para que se pueda registrar cualquier tipo de movilización en cualquier fase. Por eso nosotros fuimos haciéndolo paso a paso y se tiene que hacer por especie.
La generación de información que le permite tener un historial de todas las actividades de cultivo, tanto para el usuario como para el administrador, porque el productor tendría pues, un usuario, un administrador, y ahí también podría estar viendo toda su movilización. La visualización de flujo de actividades en tiempo real, movimientos de organismos y productos para el usuario, tanto para el administrador. También podemos reducir los tiempos de generación de resultados de los laboratorios por medio de códigos o descargar los análisis y que no sea todo en físico como ahora es. La siguiente. Tendremos mayor eficiencia en los procesos administrativos. Con esta información se puede llevar un mejor control sanitario y se puede empezar a trabajar en la epidemiología. Puede haber mayor comunicación entre estos actores que identificamos. La toma de decisiones ya podría ser con fundamento porque se conoce todo lo que está pasando en el país. El control de enfermedades mediante el establecimiento en zonas por estatus, o sea, ya podemos tener el control de enfermedades porque se va a saber todo lo que se está moviendo. Podemos tener un mejor seguimiento por parte de todos los actores. La siguiente. Es importante promover el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la vigilancia y el control de animales y productos. La trazabilidad se requiere para garantizar el origen y el destino tanto del producto, tanto desde el punto de venta legal como desde el punto de vista sanitario. El uso del modelo de trazabilidad para trucha obviamente puede ser utilizado para generar el de las otras especies y es indispensable desarrollar normativa de trazabilidad. La siguiente. Ok. Esta aplicación tiene que ser amigable, que permita un vínculo favorable entre los productores y los actores, que tenga una satisfacción general, permitiendo de manera ágil su actualización y control de las actividades y sobre todo la optimización de tiempos de respuesta entre los actores. Y al conocer toda la información generada por la aplicación de la app, se podrían aplicar las estrategias que permitan justamente ayudar a estos problemas sanitarios, ¿no? La siguiente, creo que ya terminamos, pero estuvimos analizando otros países, platicamos con gente, por ejemplo, de Chile, vimos su plataforma, cómo ellos la llevan a cabo y bueno, tanto las autoridades como los productores tienen el control de toda la producción por medio de una página donde el productor envía los documentos y los pueden revisar, ¿no? Entonces, creemos que por medio de esta plataforma podemos darle solución a todo el tema de trazabilidad en la parte sanitaria y también de vigilancia. Quiero agradecer a la anterior, al equipo de la mesa de trabajo que participó en esto. Finalmente yo soy la vocal, pero bueno, participamos en la mesa el doctor Monroy, el doctor Fidel, Gustavo Ramírez y también Edwin Marín Fernández. Entonces, todos ellos trabajamos y en la siguiente presentación o en las siguientes slides les dejamos ya cómo hicimos el flujo de mejora para trucha, lo van a poder ir viendo si le quieres ir pasando, nada más para que lo vean, donde se reflejan todas las actividades finalmente ya con la mejora, pero lo más importante es integrar a todos los actores que intervienen en ella y bueno, nosotros lo vemos desde afuera. Evidentemente, si esto se aterriza, pues se tendría que hacer este flujo de actividades con todos los organismos, ¿no? Para que el resultado final pues sea esa plataforma y el productor pueda avisar de todas las fases de cultivo que está pasando, ¿no? En su granja. Entonces, esta es la propuesta. Finalmente, cuando decimos trazabilidad, pues sí sabemos lo que quiere decir, pero el cómo se controla y cómo se lleva a cabo, ahí radica, ¿no? La clave.
pues les doy las gracias. Yo no dejé mis datos, pero los damos, si no, ahorita los escribo en el chat, ¿no? Pues muchísimas gracias, ingeniera Maritza Arroyo. Vamos a muy buen tiempo. Es la 1:32. Le voy a pedir a los panelistas si fueran tan amables de hacer presencia. Ya veo aquí al doctor Eneidi, nos falta el doctor Gustavo Ramírez, que allá anda nada más con la cámara apagada, pero bueno, no tenemos... me dan video. Ok. creo que le tienes que dar tu clic. No, decía que tenía bloqueado por parte de los organizadores. Ya. ¿Quién sabe qué estás queriendo subir? Estoy ahí. Ya. Bueno, tuvimos un tres excelentes participaciones y tenemos una gran cantidad de también participaciones de parte del público asistente. Yo estuve tomando nota de las preguntas, de algunas de ellas. No creo que nos dé tiempo de contestar todas, pero sí voy a tratar de dar oportunidad a que todos los panelistas participen. Tuvimos más de 340 asistentes, hemos tenido más de 340 asistentes hasta este momento. Y bueno, hay una gran cantidad de comentarios de felicitaciones para los tres, para el doctor Asad Eneidi, para el doctor Gustavo Ramírez y para la ingeniera Maritza Arroyo. La primera pregunta que tengo aquí anotada, déjenme ir, salieron 11 páginas. Para el doctor, bueno, un comentario de la doctora Elizabeth Loza con respecto a la temperatura, que no son 12, sino que son en climas fríos hasta 15 grados centígrados. Ya con respecto a las preguntas propiamente dichas, me fui a esta parte, ahorita ya lo tenía aquí y me moví, perdón. Para el doctor Asad Eneidi, perdón, aquí está, de parte de Caterín Zapata Lovera. Dice, ¿cuáles serían las medidas contraepidémicas a considerar para esta enfermedad? Doctora Eneidi. Sí, gracias. Efectivamente, parte de esta definición de caso implica la elaboración de una normativa específica para controlar y erradicar esta enfermedad en México. Y lo más importante o la base fundamental es la definición de caso. ¿Por qué? Porque cuando se confirma ya un caso de esta enfermedad, se aplicarían medidas contraepidémicas para poder controlarla y erradicarla una vez que ya esté definida toda la normatividad. ¿Cuáles son esas medidas contraepidémicas? Pues obviamente va a considerarse la cuarentena, ya sea precautoria o definitiva, la despoblación de esa unidad de producción y, por supuesto, tendrá que haber un proceso de zonificación identificando las diferentes condiciones sanitarias de cada zona a nivel nacional para controlar la movilización, especialmente de zonas con escasa prevalencia hacia zonas que estén libres o en el proceso de erradicación. Esas son de las principales medidas contraepidémicas a adoptar. No se oye, Paco. Desactivé mi micrófono. Muchas gracias, doctora Asad Eneidi. Tenemos una pregunta para el doctor Gustavo. A ver, permítame, otra vez ya se me movió. Aquí está. De hecho son tres preguntas que hace Sonia Soto Rodríguez. Dice, son tres preguntas, una de ellas parece más bien consulta, pero dice, ¿cuál sería el costo? Voy a hacer las tres. ¿Cuál sería el costo aproximado de una vacuna autógena o emergente para un cultivo de tilapia, suponiendo una producción de 20 toneladas por cosecha? ¿Cuánto tiempo lleva hacer este tipo de vacunas? ¿Y el proceso de elaboración de vacunas para virus y bacterias es similar? Bueno, vamos a la primera pregunta, ¿cuánto cuesta producirla? Realmente depende de cuántas enfermedades estén tratando de cubrir en la vacuna que se va a formular, si se va a administrar por vía de baño y por vía de inyección. Entonces, realmente es difícil dar un precio aproximado, pero normalmente las vacunas de emergencia deben estar ligeramente un poco más caras que las vacunas comerciales o alrededor del precio de las vacunas comerciales. El tiempo de producción, pues como su nombre lo dice, debe de ser de 3 meses para ser considerada como una vacuna de emergencia. Y en cuanto a la producción de vacunas virales y vacunas o bacterinas, contra bacterinas, realmente los procesos
Depende también de qué ruta vayamos a seguir. Si son, como ya dijimos, las vacunas tipo más estándar, que son las vacunas de antígeno completo, pues normalmente sí se siguen los mismos, por decir, los procesos, ¿no? Ocupar un medio sintético para poder replicar el patógeno, inactivarlo y después administrarlo. Entonces, en el caso de las bacterias, pues se replican en medios sintéticos. En el caso de los virus, se replican en células. Entonces, podría considerarse que ese tipo de aproximación de vacunas para ambos sí es similar. Y ya si no, si estamos hablando de otras, pues ya dependerá del tipo de vacuna, ¿no? Como los que revisamos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Gustavo Ramírez. Para la ingeniera Maritza Arroyo, preguntan Sonia Soto Rodríguez, dice, en caso de los laboratorios de alevines de tilapia, ¿Senacica exige un certificado sanitario para su venta? Y si existen certificados de movilización para crías de tilapia. El micrófono. Gracias. No entiendo como muy bien la pregunta, pero, o sea, toda la movilización se debe de dar parte a Senacica. Y lo que encontramos y lo que pasa en la realidad es que menos del 10% realmente hace las cosas como deberían de ser. Y cuando te acercas con los productores es porque o desconocen la información o porque los trámites de alguna manera son tardados. Lo que buscamos y lo que se propone con esta plataforma de trazabilidad es tener una herramienta cercana entre el productor y los organismos, pues no de certificación, pero sí que dan estos certificados, que en este caso es la autoridad Senacica, cercana y que sea más ágil. Si bien teóricamente los tiempos de respuesta son rápidos, son de 3 días, de 10 días, en la realidad no ocurre así, ¿no? Porque, pues no, los productores tampoco informan, ¿no? No es que la culpa la tengas en la SICA, no, es que el productor también no avisa de lo que está pasando, también tenemos, nos falta marco normativo, ¿no? Entonces, lo que proponemos en esta primera parte es que el productor informe lo que está pasando y avise cómo se están movilizando los organismos. No sé si aclaro un poco la pregunta. Yo espero que sí. Bueno, tenemos una pregunta para el doctor Asad Neidi, de parte de Alberto Ambrosio Sánchez. Dice, buenas tardes, en el caso de las importaciones de ovas con PCR, en el caso de las que llegan a Estados Unidos, ¿es suficiente? PCR, si fuera específico, deberían tenerse los primers objeto para poder diferenciar. Estoy leyendo literal como dice, no sé si queda clara la pregunta, doctor Asad. Bueno, como lo entiendo, creo que es una muy buena pregunta y prácticamente es parte de las recomendaciones y conclusiones, la homologación y estandarización del diagnóstico de esta enfermedad en México. Y esto tiene que ser establecido y regulado por el Senacica, porque hoy efectivamente todos los laboratorios que hacen diagnóstico de enfermedades en peces, ¿no?, y en otras especies animales pueden utilizar diferentes primers o cebadores para el diagnóstico de una misma enfermedad. Por lo tanto, si no hay esta homologación, esta estandarización de estos primers, tanto para la vigilancia epidemiológica a nivel nacional como para la importación de ovas y de otros material, definitivamente los resultados podríamos tener algunas variaciones, ya sea en un laboratorio o en otro. Entonces, sí, es necesario que estos cebadores generalmente estén homologados y estandarizados por parte del gobierno federal a través de Senacica para que realmente el diagnóstico de esta enfermedad en nuestro país quede estandarizada utilizando todos los laboratorios, ya sean oficiales o los que autorice o apruebe el Senacica, utilizando los mismos cebadores y primers para evitar este tipo de problemática que pudiera surgir de acuerdo a la región central del gen que utilicen. Muy bien, muchas gracias. De Juan Carlos Espinosa para el doctor Gustavo Ramírez.
Dice, de acuerdo con la información que se tiene sobre la enfermedad en México, ¿cuál sería para usted la mejor vacuna a utilizar para el control de la enfermedad? Bueno, desde el punto de vista biológico, por las circunstancias, por lo que he leído que está ocurriendo en México, yo pienso que tendría que ser una vacuna que inmunizara a juveniles, tendría que ser una vacuna que se administrara por vía oral, preferentemente en juveniles, porque la enfermedad en México afecta principalmente a las truchas juveniles, en su caso por inmersión. Eso desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista de los objetivos de desarrollar una norma que controle o que erradique la enfermedad en México, creo que sería otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo pongo mi punto de vista desde la parte biológica, dado que la enfermedad afecta a peces juveniles, tendríamos que buscar una ruta que los pueda inmunizar antes de que sea posible inyectarlos, ¿no? Ahora, si estamos buscando erradicar la enfermedad, entonces ahí habría que abrir el debate si es que es conveniente vacunar peces en campañas de erradicación. Probablemente no. Pero bueno, eso lo podemos platicar o abrir el debate aquí, ¿no? Con el doctor Assad que está aquí presente y con ustedes. Pero biológicamente así sería mi respuesta. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor Gustavo. Eh, para la ingeniera Maritza Arroyo, aquí perdí ya quién planteó la pregunta, pero te preguntan si utilizaste el método de marco lógico para realizar tu diagnóstico. El micrófono. El diagnóstico, la metodología que utilizamos es un modelo Kaizen, es una innovación de procesos, el autor es Suárez Barraza, y la metodología que usamos para identificar el problema fue el diagrama de flujo. O sea, primero fuimos poniendo todas las actividades y fuimos detectando dónde las que tienen mayor tiempo y cómo se pudieran reducir estos tiempos, que justamente esa es la parte de la innovación de procesos, de alguna manera hacer una reingeniería y decir, bueno, estos pasos los podemos optimizar de esta manera. Muchas gracias, ingeniera. Para el doctor Asad Neidi, de parte de David Ángel González García, ¿qué opciones de laboratorios aprobados tenemos en México para diagnóstico de enfermedades en especies acuícolas? Aquí serían dos tipos de laboratorios. Estaríamos hablando de laboratorios oficiales y laboratorios acreditados. Dentro de los principales laboratorios que hacen diagnóstico en sanidad acuícola, pues está el SENASA en Jutepec, Morelos, y está el CENAPA en el Estado de México. Y creo que para algunas enfermedades, algunos laboratorios de CPA han participado. En el caso de laboratorios acreditados, tengo entendido, no estoy muy seguro, que son en el Estado de México y parece ser que en el Estado de Nuevo León, donde hay laboratorios acreditados para peces. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos para el doctor Gustavo Ramírez, un comentario de la doctora Elizabeth Loza Rubio, que dice, el INFAP ya tiene una vacuna que en condiciones experimentales dio buen resultado, sin embargo, está en trámite de la patente. Y el doctor Mauricio Flores Villasuso plantea también para el doctor Gustavo, ¿qué criterios deberían considerarse para un esquema de vacunación? Bueno, como ya lo mencioné, siempre se busca que se inmunicen los animales desde las primeras etapas de la vida, desde que su sistema inmune es lo suficientemente maduro para montar una respuesta inmune. Entonces, mi recomendación siempre es inmunizar, de ser posible, juveniles, ya sea por inmersión o por vía oral, dependiendo del ciclo de cultivo, seguido de una inyección que pueda dar una inmunidad que cubra todo el ciclo de producción. Entonces, esos serían los criterios para montar un esquema de vacunación generalmente. Habrá particularidades, pero de manera general esas son. Muchas gracias, doctor Gustavo. Otra vez para la ingeniera Maritza Arroyo. Dice, es un comentario de Sonia Soto Rodríguez. Dice, es preocupante la dispersión de patógenos por movilización de organismos acuáticos que conlleva un riesgo sanitario. Bueno, no sé si es afirmación o es pregunta, pero a lo mejor pudieras emitir tu opinión. Creo que lo comentaste en la presentación, ¿no? Y bueno, finalmente consideramos que como les decía, ¿no? Ahorita estamos todos aquí sentados atendiendo
esto platicando, y seguramente hay muchos productores que están movilizando organismos sin análisis, sin las condiciones sanitarias, ¿no? Y esto pues finalmente nos conlleva un riesgo sanitario, y bueno, pues hemos visto la llegada del IPN, otras enfermedades que no se tenían en el país y que pues ahora se tienen, ¿no? Entonces, teniendo un control en la movilización, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero antes de saber y de poner controles, necesitamos la realidad de lo que se está moviendo, de lo que está pasando. Y esa realidad no la conocemos, ¿no? Como yo les decía en la presentación, sobre un mismo dato, volumen de producción, vas a encontrar mucha información de diferente forma. Y pues cada quien te va a decir que es su información real, los comités te van a decir que es su información que ellos tienen, y Senacica la suya, y Conapesca la suya, y pues no puede ser. Tenemos que tener un método y un mismo este, banco de datos para esto, y cuando conozcamos realmente toda la producción, toda la movilización, entonces podemos empezar a hacerlos, pues se puede manejar toda la vigilancia y la parte sanitaria, pero si no sabemos lo que se está moviendo, pues es complicado, ¿no? Así es, muchísimas gracias, ingeniera. Para el doctor Asad Eneidi, de parte de Aldo León. Doctor Asad, ¿cuáles son las campañas actuales de vigilancia acuícola en México? Gracias, Paco. Bueno, antes de dar respuesta nada más, aquí Mariana subió una página donde están los laboratorios acreditados, aprobados por Senacica para el diagnóstico de varias enfermedades, y además de los que mencioné del Estado de México y Nuevo León, están en Sonora, en Sinaloa, Hidalgo y en el estado de Chiapas. Bueno, de acuerdo a la información que he platicado con el personal de Senacica, referente a los programas que hay de vigilancia epidemiológica en peces, actualmente está la viremia primaveral, el pervirus de la carpa koi, el virus de la tilapia del lago, necrosis hematopoyética infecciosa y la septicemia hemorrágica viral. Ok, muchas gracias. Para el doctor Gustavo, esta pregunta a lo mejor ya fue contestada un par de veces, pero así viene planteada, de parte de Diana Castillo. Dice, doctor Gustavo, de las vacunas que nos presentó, de acuerdo con la información, ¿cuál sería la mejor vacuna para esta enfermedad? ¿Y realmente sería necesario implementar la vacunación o sería mejor tratar de erradicarla sin necesidad del uso de vacunas? Yo creo que el establecer un programa de erradicación realmente va a depender de conocer cuál es el estatus actual. Yo creo que una vez que se tenga un conocimiento claro sobre la situación epidemiológica en este momento, podría determinarse si es conveniente si es más conveniente establecer un proyecto, un programa que busque erradicar la enfermedad o un proyecto que busque controlar la enfermedad. Dependiendo del caso, si es un proyecto que busca, que ya asume, si asumimos que la presencia de la enfermedad ya es prevalente y está en todo el país, dependerá de la situación de cada granja, ¿no? Si la granja está sufriendo de mortalidades y se lo permite la situación de las campañas de control o erradicación, sí podría ser conveniente vacunar. Esa es mi opinión. Si estamos hablando de una campaña de erradicación, tal vez sea otra la perspectiva. Muchas gracias, doctor Gustavo. Para la ingeniera Maritza Arroyo, bueno, voy a juntar dos, de Catherine Zapata Lovera. Pregunta si realizan cursos o diplomados en materia de trazabilidad de organismos acuáticos. Y Sonia Soto Rodríguez pregunta, dice, buena propuesta, ingeniera, ¿ya se aprobó esta iniciativa y con cuáles especies iniciará la trazabilidad? Tu micrófono. El micrófono, porfis. Ay, gracias, se me olvida. En la parte de la primera respuesta, en el tema de capacitación y de cursos, la verdad es que
Es muy específico, o sea, el registro de la trazabilidad, yo siempre lo explico como un traje a la medida que se tiene que hacer a cada proceso. Entonces, por eso usamos esta metodología. Cuando tú describes todo tu flujo, entonces ahí analizas cada actividad y en cada actividad evalúas cuál va a ser el riesgo y sobre ese riesgo aplicas los candados de registro, etcétera, ¿no? Pero si tú eres una procesadora no sé, cerveza, pues el curso de trazabilidad va a ir enfocado a ese proceso. Lo que quiero decir es que es un tema de control y son trajes a la medida, ¿no? Aquí el punto es encontrar una metodología que te permita seguir el proceso de cada etapa en ese proceso, ¿no? Que te permita dar seguimiento. Hoy en día, pues ya casi todo es de manera digital, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando iniciamos con esto, todos los registros eran manuales y ya no, ¿no? De hecho, ahora en tiempo de pandemia se han hecho supervisiones digitales porque todo lo que tienes que comprobar ya lo puedes tener en una plataforma digital, ¿no? Entonces, pues los cursos tendrían que ser especiales a cada área. Y para Sonia, el tema de si ya se aprobó esta propuesta, pues a nosotros nos encantaría como CONASA que Senacica adoptara esta herramienta como una ayuda, es una herramienta a los procesos que ellos ya tienen y el objetivo es que sea simplemente más ágil, que sea digital y que entre los actores haya una comunicación muy cercana por medio de un teléfono, ¿no? O sea, por medio de una app muy sencilla, el productor puede avisar, pueda subir los documentos y Senacica los pueda revisar y bueno, pues ya hay softwares que hacen una pre-revisión de los documentos de manera digital y de manera automatizada. Entonces, Senacica ni siquiera tendría que estar revisando documentos que no están completos, ¿no? No sé si respondo un poco las preguntas, pero... Sí, tenemos todavía muchísimas preguntas. Ahorita empezaron a llegar más, pero ya no tenemos tiempo. Tenemos 5 minutos. A mí me gustaría pedirles a nuestros panelistas y finalmente a nuestro coordinador que hicieran un comentario final con respecto a la mesa. Para aprovechar estos 5 minutos, les voy a pedir que sea un comentario de no más de 1 minuto para que nos dé tiempo de cerrar en tiempo y forma. Doctora Sade Neydi. Gracias. Bueno, definitivamente creo que ha sido una buena sesión de pláticas en el sentido de que más o menos involucramos factores que son necesarios para establecer lo que estamos persiguiendo, un programa de control y erradicación del virus de la necrosis pancreática infecciosa en nuestro país, donde estamos asumiendo que tenemos una baja prevalencia de la enfermedad, lo cual tendrá que ser demostrado mediante un programa de vigilancia epidemiológica para poder establecer una normatividad que ya sea federal, obligatoria a nivel nacional y que permita efectivamente controlar y erradicar esta enfermedad en nuestro país y mantener pues a esta parte acuícola libre de este virus, ¿no? Muchas gracias, doctora Neydi. Doctor Gustavo Ramírez. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Yo coincido con el doctor Assad, me parece que fue una muy buena reunión. Tuvimos bastante información que espero que sea de utilidad al público. Como lo mencioné antes, si tienen preguntas o comentarios, sé que no van a alcanzar los puedo ver ahí, pero no nos va a dar tiempo, mándenlos por correo. Hay mucha información al respecto del tema. Yo solamente quería comentar faltó mucha información, nos faltó mucho tiempo para dar información al respecto del diagnóstico, que creo que es algo muy importante. Entonces, pues eso es todo, ¿no? Me parece que fue una muy buena reunión y adelante.
Muchas gracias, doctor Gustavo Ramírez. Ingeniera Maritza Arroyo. El micrófono. Gracias. No puede ser. Veamos la trazabilidad como la herramienta que nos va a permitir registrar todo lo que pasa con la acuacultura, todas las actividades, que puede ser una herramienta que nos va a permitir prevenir enfermedades, conocer lo que está pasando, prevenir y bueno, no tengamos miedo a esta innovación de procesos y démosle un sí a la digitalización y a crear una app y a trabajar con todos los actores. Creo que no se trata de dividir, se trata de sumar y utilicemos la tecnología, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha demostrado que sí se puede y acá está la reunión del CONASA, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Yo con esta me despido. Les recuerdo, ahorita paso la palabra al doctor Fidel Glogner para que dé el cierre. Yo les recuerdo que las presentaciones, por ahí nos hicieron un comentario que están las letras chiquitas. Todo esto se sube a las memorias de CONASA y estarán disponibles para que las vean con lupa, si es que no alcanzaron a leer todas las letras. Y también los videos se van a subir a la página de CONASA. Muchas gracias a todos. Doctor Fidel Glogner, le dejamos para el cierre. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quiero felicitarlos a todos, a los panelistas. Creo que los temas que se expusieron fueron de gran interés. Hubo muchas preguntas, hay muchas dudas que resolver, pero los temas están muy actuales y muy interesantes, ¿no? Hubo también agradecerles a todos los participantes. Hubo una participación, pues yo creo que récord. Esta vía de transmisión ahorita por medios digitales, pues nos permitió llegar a muchísimas más personas. Hubo cerca de 400 o por ahí así de participantes. Es algo que no se había visto. Esto es el Comité de Producción Acuícola, pues es relativamente nuevo en CONASA, ¿sí? Felicitar a todo el equipo de este Comité de Salud y Producción Acuícola. Aquí pues fueron 3 personas las que hicieron su presentación, pero el comité está conformado por cerca de 30 personas que son las que participamos activamente. Todo mundo pues estuvo involucrado en esto. La verdad es que me parece bien interesante lo que se está trabajando este año y ojalá que las recomendaciones que se haga por parte de este comité a la Secretaría, a la SADER, en particular a Senacica, pues sean escuchados por las autoridades y pues simplemente, ¿no? Se avance en esto. La acuacultura pues es un sector relativamente nuevo comparado con las otras 2 actividades, la agrícola y la pecuaria, donde hay pues mucha tela de dónde cortar y mucho que hacer, ¿no? Yo quiero agradecerles a todos su participación, felicitarlos y, bueno, pues desearles que les vaya muy bien. Muchas gracias.